Hola, hoy día les voy a hablar sobre la función i. Acá tienen una página donde pueden encontrar la definición descubriendo libreoffice.wordpress.com. Yo encontré esto que dice las funciones i en LibreOffice de Calc. Entonces dice, al estudiar la función si en LibreOffice de Calc, ya comentamos que a esta función se le puede extraer muchísima más utilidad combinándola con las otras funciones lógicas como son la función i. Yo combiné la función si con la función i, ¿ya? Lo vamos a ver acá en la planilla de cálculo, aquí lo tengo. Fíjate, ahí está, ¿cierto? Si, i. Entonces, sigamos leyendo lo que dice. Dice, la función i nos permite calcular varias condiciones lógicas y nos devolverá la expresión verdadero si todas las condiciones que hemos señalado se cumplen, o bien mostrará la expresión falso si alguna de las condiciones no se cumplen. La sintaxis de la función es la siguiente, y ahí, bueno, se le pone la i mayúscula, se abre un paréntesis y después se cierra el paréntesis. Pero entre medio tiene que colocarle la proposición de valor lógico y después la otra preposición de valor lógico, y si tenéis más, le ponéis más, eso significa los puntitos suspensivos. Vamos a ir a verlo con un ejemplo. Acá está el ejemplo. Entonces, se trata de un niño que está aprendiendo a sumar y restar números enteros, no importa si son negativos o positivos, pero el resultado tiene que ser correcto. Entonces, aquí tenemos, aquí en la primera celda, fíjate, en la barra de fórmulas no hay nada. En la primera celda, ¿ya? Y en la segunda celda tampoco. No hay barra de fórmulas, pero sí hay el valor -1 y el valor 1. Ya en la tercera celda se le agregó, ¿cierto?, una fórmula que se hizo extensible hacia abajo, ¿ya? Si tú te fijas aquí, si yo posiciono el mouse encima de esta punta de la celda, donde está como un rectángulo, un punto rectangular negro, lo puedo hacer extensible. Para que sea más gráfica la explicación, lo vamos a llevar hasta aquí. Ya, ahí. Lo voy a extender, ¿cierto? Cambia el cursor, cambia como una cruz, lo extiendo y empiezo a aplicar la fórmula a todas las demás. ¿Ya? Entonces se generan estos números. Se generan esos números, ¿ya? Sin que yo tenga que hacer nada, sin que yo tenga que estar pensando en redactar el 5, el -5, el -6, el 6, el 7, sería interminable, me aburriría, ¿ya? En cambio acá, entonces hago el ejercicio de sumar, perdón, de restar -1, le resto 1. Después acá, por ejemplo, resto el -9, lo resto con el 1, ¿no es cierto? Entonces el alumno acá, por ejemplo, tiene que responder -9 menos 1 y tiene que responder, el resultado correcto sería -8, ¿cierto? Ahí, 8, ¿ya? Perdón, me dio un error, parece que no es ese el resultado. ¿Por qué? Ah, porque no he hecho extensiva esta. Esta también hay que hacerla extensiva, ¿ya? Aquí hay que decirle, perdón, aquí me anduve equivocando. Claro que sí, pues me equivoqué. Ya, entonces la respuesta es -10. -10. Ya, entonces ahí te dice que está bien. Ya, ahí está la fórmula, cómo hacer eso. Pero vamos a evaluar esta expresión. Acá, en el 7, vamos a ir a la fila 7. Entonces, la fila 7 va a preguntar el valor absoluto de la celda A5. ¿Quién es el valor absoluto de la celda A5? Es -3. Entonces, vamos acá. Te está preguntando si el valor absoluto de -3 es igual a 3. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. Entonces vamos a poner que es verdadero. Verdadero. Vamos a decir que eso es verdadero. ¿Ya? Luego te dice, el valor de A5 es menor que 0. ¿Cuánto es el valor de A5? Es -3. Entonces vamos a responder, el valor de A5 -3 es menor que 0. Sí, eso es verdadero. Entonces, cuando las dos son verdaderas, se cumple que sea verdadero. Vamos a ver ahora otra celda. Ya, por lo tanto, como lo que está dentro del paréntesis, en la primera proposición es verdadera y el punto y coma a la segunda proposición también es verdadera, va a ocurrir A5 menos 1. Entonces le dice que A5 menos 1 y por eso toma ese valor. Vamos a ver otro ejemplo.
le dice el valor absoluto de A6. ¿Quién es A6? A6 es 3. Le dice 3. El valor absoluto de A6 es igual a A7, es decir, menos 4. El valor absoluto de 3 es igual a 4. Falso. Y ahora nos pregunta, ¿A6 es menor que 0? 3 es menor que 0. Falso. ¿Ya? Entonces se da esta otra situación. Acá, la última de abajo. La última, de la tabla de P y Q. Se da la última situación. ¿Ya? Luego, como eso es lo que ocurre, entonces se ejecuta la segunda parte. El absoluto de A7. El absoluto de A7. O sea, el absoluto de A7 quiere decir que el módulo de menos 4 es 4. Y por eso queda esta celda con ese valor. Vamos acá, a otro ejemplo. Entonces, dentro de la función lógica, la letra I, tenemos la apertura de paréntesis y la cerradura de paréntesis, y ahí hay un punto y coma que establece que ahí termina la función I. Entre medio de los paréntesis existen dos proposiciones lógicas, que son el absoluto de A7 es igual que A8. Esa es una proposición lógica. Después viene otra proposición lógica, en la cual dicen A7 es menor que 0. Y tú tienes que evaluar si esa proposición lógica es verdadera o falsa. En las dos se evalúa si son verdaderas o falsas. Veamos, para este ejemplo, ¿qué ocurre con el valor absoluto de A7? A7 está aquí, menos 4. El valor absoluto de menos 4 es igual que a 8, es decir, el valor absoluto de menos 4 es igual a 4, eso es lo que está preguntando acá. El valor absoluto de menos 4 es igual a 4, entonces, ¿qué ocurre? Que sí, que eso es verdadero, porque el valor absoluto de eso... Ya, y ahora y verdadero. ¿Y qué va a resultar de la otra expresión? De la otra proposición lógica, ¿qué va a resultar de ella? Veamos. A7 es menor que 0, A7 menos 4 es menor que 0, menos 4 es menor que 0, verdadero. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se cumple nuevamente, se cumple esta situación. Verdadero y verdadero. El resultado, cuando se junta un verdadero con el otro verdadero, da verdadero. Entonces, se generó ese número, el 5. Ahora, la pregunta para el estudiante es, menos 5 menos 1, ¿cuánto es el resultado? Es 6. Aquí la R es de respuesta, ¿ya? Por eso, porque no está la respuesta correcta, no está. Entonces, menos 5 menos 1 debo 6, ¿ya? Y por eso que me parece que está bien. ¿Por qué? Porque compara esto con esto, ¿ya? Ahí está. Aquí se calcula el resultado correcto. Ese se debe, lo ideal es ocultar eso, ¿ya? Ocultar esa columna, ocultar. Pero sin embargo, cuando estamos acá, comparamos la columna que recién he ocultado, la comparo, ¿cierto? Y le doy unas instrucciones de la función sí. Acá, si le pongo, qué sé yo, 5 menos 1 y digo que eso es 0, el error se mantiene. Y si le digo 5 menos 1 es igual 4, se corrige, ¿ya?